Bienvenidos a la clase de evaluación de riesgos ambientales, análisis de riesgo y estimación de la exposición. Mi nombre es Gabriel Arcidiácono, yo soy toxicólogo y pediatra. Y bueno, espero que disfruten de la clase. Va a ser una clase un poco larga por lo que presiento, ¿sí? Así que empecemos. En cuanto a los antecedentes relacionados a las evaluaciones de exposiciones a sustancias tóxicas, tenemos que decir que en 1982, como consecuencia de todo el accidente de Seveso, que lo vimos en las clases previas relacionados con los disruptores endocrinos, esto pasó en 1976, fueron publicadas las primeras directivas relativas a lo que es el riesgo de accidentes graves en determinadas actividades industriales. Con ella comenzó un nuevo enfoque sobre lo que es la gestión de seguridad industrial y a partir de entonces el concepto de riesgo se consideró un factor crítico en el diseño y operación de emplazamientos industriales. Tiempos después, en 1996, aparecen otras directivas relativas a lo que es el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Esta directiva es conocida como Seveso II y puso de manifiesto que el medio ambiente en general y los aspectos ambientales del riesgo en particular cobraban cada vez más importancia. También aparece acá lo que es el derecho ambiental en concepto de riesgo como instrumento para la gestión ambiental, también muestra su auge, en particular en lo que se refiere al alcance que ciertos procedimientos administrativos otorgan a los estudios ambientales previos, como por ejemplo para la obtención de autorización de instalaciones industriales. En esta misma línea, las directivas de responsabilidad ambiental sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales incluye el concepto de riesgo, asociándolo a la responsabilidad que el titular de una actividad tiene con respecto a los potenciales riesgos ambientales, daños ambientales, es que pudieran derivarse de la misma. Acá aparece el principio de quien contamina, repara, estableciéndose así la necesidad de cuantificar los riesgos ambientales. Y esta fue una iniciativa pionera que sirvió como herramienta útil a las partes interesadas, pero a causa de los continuos cambios en lo que es el marco legislativo, se han hecho conveniente su revisión y ha surgido este nuevo estándar. Vamos a hablar un poco entonces de lo que es el análisis de riesgo. Riesgo se define como toda probabilidad de que algo favorable ocurra. Se define también como la probabilidad de que ocurra un efecto en la salud después de que una persona haya estado expuesta a una cantidad específica de algo peligroso. En cuanto a la evaluación de riesgos ambientales y análisis de riesgo, el análisis de riesgo es una disciplina destinada a proteger la salud humana y de la biota de los peligros que pueden acarrear la exposición de sustancias peligrosas del medio ambiente, en base a la prevención y a la reducción de riesgos. La evaluación de riesgo es el proceso mediante el cual se recaba la información disponible sobre los efectos tóxicos de una sustancia determinada y se la analiza a fin de determinar el riesgo posible en relación con la exposición. Entonces, para lo que es la evaluación de riesgos ambientales y el análisis de riesgos, voy a necesitar de muchas disciplinas, no solamente de lo que es la toxicología, ¿sí? Sino también de la epidemiología, ingeniería, psicología, higiene industrial, seguridad ocupacional, seguridad industrial y evaluación del impacto ambiental, etc.
Los análisis de riesgo van a identificar y evaluar problemas ambientales y de salud por actividades peligrosas y de sustancias tóxicas. Van a comparar tecnologías nuevas y tradicionales con tal de reducir los riesgos. Van a localizar instalaciones potencialmente peligrosas y van a seleccionar alternativas de acción, como por ejemplo ejecución de acciones correctivas y elaboración de reglamentos ambientales. Entonces, vamos a tener unos conceptos básicos que nos van a guiar en el resto de la clase. Por ejemplo, que riesgo es la posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro, ¿sí? Peligro es la fuente del riesgo y se refiere a una sustancia o una acción que puede llegar a causar un daño. Evaluación de riesgo se refiere a la técnica para determinar la naturaleza y la magnitud del riesgo, o sea, de la posibilidad de sufrir el daño. Y el análisis de riesgo es la suma de lo que es la evaluación de riesgo más los métodos para hacer un mejor uso de los resultados de esta evaluación. Entonces acá tenemos los tres pasos. Por una parte lo que es la evaluación, el análisis de riesgo y el diseño de una respuesta, que puede ser la reducción o la eliminación de los riesgos. Siempre tener en cuenta en todo esto los recursos técnicos, los valores sociales, económicos y políticos. Otros conceptos básicos es que los riesgos se perciben en forma diferente dependiendo de qué, de quiénes son los afectados, de la probabilidad de que los daños estos ocurran, de las características de los daños y de la adaptación de la población al daño. Los riesgos se perciben en forma diferente dependiendo de la fracción de la población afectada, de cómo afecta a los individuos en forma personal, si estos han aceptado en forma voluntaria enfrentar estos riesgos y de los beneficios que obtienen de enfrentar tales riesgos. El uso del análisis de riesgo va a surgir a partir de técnicas de análisis que se pueden aplicar a un amplio rango de situaciones de riesgo para la salud y para el medio ambiente y van a incluir lo que es la introducción o el descubrimiento de una sustancia en el ambiente, la exposición ocupacional a esa sustancia o radiaciones y la contaminación del aire en espacios interiores o exteriores. Estas técnicas se pueden ampliar a un amplio rango de situaciones de riesgo para la salud y para el medio ambiente, incluyendo lo que es la disposición de residuos peligrosos, las sustancias peligrosas en la cadena alimentaria y las instalaciones que manejan o crean estas sustancias tóxicas. En cuanto a metodología y técnicas, el proceso de análisis de riesgo se puede pensar como formado por 4 fases interrelacionadas. Bueno, entonces empezamos con el primer paso, que es la identificación del peligro. En este primer paso, en la evaluación del riesgo, comprende lo que es la recolección de datos de diferentes fuentes con el propósito de determinar si una sustancia es tóxica y comprende la recopilación y el examen de datos derivados de estudios toxicológicos y epidemiológicos, que los vamos a ver en breve, ¿sí? Por ahora, lo que quiero que sepan es que la epidemiología es el estudio de los factores que causan y están relacionados con las manifestaciones y la aparición de casos de enfermedades y afecciones en una población específica. La información de los estudios epidemiológicos tienen que responder a las siguientes preguntas. ¿Tiene algún efecto perjudicial la exposición a una sustancia? En caso afirmativo, ¿cuáles son las sustancias asociadas con la exposición?
En cuanto a la recopilación de datos, el nombre de la sustancia tenemos que saber, identificamos la sustancia, qué propiedades físicas y químicas tienen, se disuelve, es reactiva, es explosiva, es inflamable, cuál es su tamaño, estas propiedades físicas químicas de la sustancia tóxica afectan el modo de transporte, la acumulación en el medio ambiente, se acumula en los tejidos de los animales, cómo se transforma, cómo se comporta en los tejidos de los animales, cómo se comporta cuando se libera al medio ambiente. Algunos de estos ejemplos de las características que tenemos que saber definir es, por ejemplo, la presión de vapor. ¿Con cuánta facilidad puede esta sustancia pasar de estado sólido a líquido y de líquido a gaseoso? ¿Cómo se comporta con el agua? ¿Se disuelve? ¿No se disuelve? ¿Se adhiere al suelo, a los sedimentos? El conocimiento de todos estos factores va a ayudar a la determinación de la dosis y de la ruta de exposición de esta sustancia. Estos estudios toxicológicos y epidemiológicos que hablamos de fuentes de información también nos tienen que decir qué especie de animal en la cual se realizaron las pruebas y las variables que van a repercutir de alguna forma en la toxicidad de los seres humanos expuestos, como por ejemplo la edad, el sexo, las enfermedades previas, etc. Lo que es la exposición a las a las sustancias tóxicas, acá hablamos de ruta de exposición, duración de la exposición, frecuencias de exposición a otras sustancias. Recuerden que uno está de alguna forma expuesto a una ensalada de todas sustancias tóxicas, ¿sí? Una ensalada de frutas. Información sobre otros factores relacionados. Bueno, todo esto es lo que tenemos que definir cuando hablamos en identificación del peligro. En un segundo paso, tenemos que hablar de lo que es la evaluación de riesgo. Evaluación de riesgo o evaluación de la relación dosis-efecto, que ya lo vimos en las otras clases. En realidad vamos a ver muchos conceptos que ya los fuimos viendo en diferentes clases, pero los vamos a integrar todos ahora. Vamos a calcular las dosis-efectos, vamos a incorporar diferentes factores de seguridad, vamos a determinar la relación entre la dosis y el efecto, la evaluación de la exposición, información general para cada sustancia, fórmula y estructura molecular, propiedades físicas químicas de las diferentes fuentes, caracterización de la producción y la distribución, usos, eliminación, resumen de emisiones ambientales, vías de exposición y destino en el ambiente, transporte y transformación, identificación de las vías principales de exposición, si son cutáneas, inhalatorias, por inyección, por ingestión, el pronóstico de distribución en el medio ambiente, concentraciones medidas o calculadas, el cálculo de la concentración ambiental, poblaciones humanas expuestas, efectos de la exposición a todas estas mezclas que pueden ser simples o complejas, áreas geográficas comprometidas, el efecto en la salud de la población susceptible, hábitos de la población, el régimen alimentario, el estilo de vida, la ocupación de las personas que habitan esta población que va a estar expuesta a la sustancia, el análisis integrado de la exposición, o sea, la medición de la exposición, el cálculo de la exposición, identificación de la población expuesta, identificación de la vía de exposición, la duración de la exposición, si es aguda o si es crónica, y la caracterización del riesgo. Después tenemos lo que es la determinación de la significancia del riesgo, o sea, qué nivel de riesgo es el tolerable, y finalmente tenemos la comunicación de los riesgos. ¿Qué tipo de información se va a recopilar para lo que es una evaluación de riesgo? Bueno, todo esto lo que vemos en la diapositiva, ¿sí? Que está tomada de la agencia de la EPA, ¿sí? De Estados Unidos. Son todas directrices que se van a tener en cuenta para lo que es la evaluación de riesgo y directorio de información de Estados Unidos, ¿sí? Acá tenemos la identificación de riesgos, que ya dijimos todos los datos que se van a tener en cuenta, la evaluación de riesgo o evaluación de la relación dosis-efecto, la evaluación de la exposición,
y la caracterización del riesgo. En cuanto a la evaluación de la exposición, se evalúa la exposición a fin de identificar la población afectada y, si es posible, calcular la cantidad, frecuencia, periodo de tiempo y la ruta de exposición. La exposición se presenta cuando hay un contacto en un punto del ser humano y del medio ambiente con un contaminante específico durante un periodo determinado de tiempo. ¿Cómo vamos a estimar la exposición? ¿Sí? La exposición se expresa en unidades de concentración por tiempo. Los factores a considerar cuando evaluamos la exposición van a incluir información general de cada sustancia química, o sea, forma y estructura molecular, aspecto de la sustancia química, composición, características que permiten su identificación, propiedades físicas, químicas, fuentes, caracterización de producción y distribución, uso, eliminación, resumen de emisiones ambientales, vía de exposición, transporte y transformación, identificación de las vías principales de exposición, pronósticos de distribución, concentración y medidas calculadas, uso de mediciones, cálculo de concentraciones ambientales, poblaciones expuestas, etc. ¿Sí? Acá tenemos entonces la ruta de exposición, el cálculo de la dosis suministrada por cada ruta y el tiempo de exposición, duración y frecuencia como los datos más importantes a tener en cuenta. En cuanto a la estimación de la exposición, los tóxicos que van a interesar son aquellos que tienen probabilidad de llegar a estar en contacto con las poblaciones humanas, ¿sí? Se estudian entonces los desplazamientos de los tóxicos en el medio ambiente desde que se emiten hasta el lugar en que contactan a las poblaciones, esto es la ruta de exposición, ¿sí? La corroboración que hay de exposiciones efectivas, recuerden lo que es una exposición efectiva, que es la que se concreta, que toma contacto con el individuo. Tenemos que determinar el tóxico, las manifestaciones en los organismos expuestos y tenemos que determinar la presencia del tóxico en el punto de contacto entre los medios ambientales y la población de interés. ¿Qué es el escenario de exposición? Es el lugar donde se derraman o emiten los tóxicos al ambiente, donde se transportan y donde las poblaciones entran en contacto con los medios contaminados. Eso constituye lo que es el escenario de exposición. El estudio del escenario consta de dos partes fundamentales. Por una parte, la descripción físico-química del sitio y por otra parte, la descripción de las poblaciones que probablemente sufran la exposición. En cuanto a la descripción del sitio, el sitio se describe en función de las variables que puedan tener influencia sobre la movilidad de los tóxicos y los niveles de contaminación. Estas variables físicas químicas que se evalúan son las que se utilizan para alimentar los diferentes modelos de transporte y destino y estimar las dosis suministradas. Las características físicas importantes de todo este escenario de exposición van a ser el clima, la vegetación, la topografía, la composición y estructura de los suelos, que es la edafología, y la geohidrología, que son los estratos en el subsuelo, acuíferos subterráneos y corrientes superficiales. En lo que se refiere al suelo y al subsuelo, es conveniente describir en función de lo que es la humedad, el pH, el contenido de carbono orgánico y la presencia de otros intercambiadores de iones. El conocimiento del tipo del suelo puede ayudar a predecir la producción de polvos transportables. Entonces acá tenemos lo que es la descripción del suelo, la posición de los acuíferos con respecto al nivel de la superficie, que es una variable muy importante. Los niveles freáticos muy someros pueden incrementar la probabilidad de que el tóxico presente en el suelo emigre a este acuífero.
La posición de los acuíferos con respecto al nivel de superficie es una variable importante, por lo tanto, los datos climatológicos van a permitir estimar la persistencia de los tóxicos en el ambiente, los desplazamientos por acarreo de polvos y gases por los vientos y los desplazamientos por corrientes superficiales. En cuanto al muestreo o monitoreo ambiental, que de esto vamos a tener otra clase en breve, se trata de recopilar información y muestreo para generar datos que sirvan, minimizando la recolección de datos innecesarios y maximizando lo que es la calidad de los datos obtenidos. Esta información físico-química del sitio se utiliza ¿para qué? Para identificar posibles rutas, vías de exposición y dosis suministradas. Otra cosa importante a tener en cuenta es la descripción de las poblaciones. Cuando estamos hablando de poblaciones expuestas, es importante identificar y caracterizar a la población expuesta en términos de categorías como sexo, edad, cantidad de niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas. También se necesita información adicional como por ejemplo los hábitos de alimentación, el trabajo, si tienen rutinas de ejercicio, actividades de diversión o de recreación. Algunas poblaciones son más vulnerables que otras poblaciones a las enfermedades, por ejemplo los niños pequeños y los adultos de edad más avanzada. Se considera los asentamientos humanos dentro del sitio y sus cercanías, y también los expuestos en el futuro, por sus actividades o hábitos, por emigración de los tóxicos o porque son poblaciones que van a constituir un nuevo escenario de exposición. Las poblaciones se describen especificando, por ejemplo, la localización relativa del sitio, la presencia de subpoblaciones sensibles y los patrones de actividad. Acá tenemos un dato que es importante, que es la posición relativa con respecto a la fuente de contaminación y a la dirección del desplazamiento más probable de los tóxicos. La medición de la exposición suele determinarse a través de cuestionarios o encuestas, registros de empleo y evaluación de riesgos sobre contaminación ambiental para las zonas en que reside una población en estudio, ¿sí? Hay mayores probabilidades de estar expuesto a los tóxicos si el lugar de trabajo o residencia está localizado, obviamente, cerca de la fuente, o en dirección de los vientos dominantes, o aguas abajo de las corrientes superficiales, o en la dirección del flujo de los acuíferos subterráneos. Entonces, la localización de la población es un dato importante a tener en cuenta. Hay dos enfoques para evaluar lo que es una exposición total, ¿sí?, de una población. Por una parte tenemos los métodos indirectos y los métodos directos. Los métodos indirectos son la vigilancia ambiental, el uso de información del destino de la sustancia, de su movilidad, o sea, la migración, y los modelos computadorizados, el uso de cuestionarios o encuestas para residentes. Y los métodos directos van a comprender el uso de equipos para vigilancia del lugar del trabajo de la persona y los diferentes marcadores biológicos. Acá tenemos un dato importante que es lo que es la descripción de la población en relación a su localización. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de poblaciones que están cerca de corrientes de agua, van a ser poblaciones que van a estar muy expuestas a lo que sea cultivo, pesca, etcétera, ¿sí? Son poblaciones que van a consumir productos generados según el lugar en donde se encuentren, ¿sí? Recuerden el caso de Minamata o el caso de la enfermedad de Itai, ¿sí? Las poblaciones que en futuro pudieran estar expuestas a sustancias que hayan emigrado del sitio. O sea, pueden ser que se hayan generado en el sitio o que de alguna forma puedan emigrar al sitio. No tienen por qué estar cerca la fuente de la sustancia.
Y después volvemos a hablar de lo que es la descripción de las subpoblaciones especiales. Las subpoblaciones especiales son las más susceptibles de sufrir un daño debido a que tienen mayor sensibilidad, por ejemplo los niños, ancianos, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o personas con enfermedades crónicas. Esto ya se los nombré antes. Dentro de las subpoblaciones especiales tenemos a los niños. Tenemos en cuenta el comportamiento de esta subpoblación especial, ya que consumen grandes cantidades de alimentos producidos, tienen más alta probabilidad de entrar en contacto con el suelo y los contaminantes del suelo. Tienen superficies corporales aumentadas en relación a lo que es el tamaño del niño. Eso también lo hace más expuesto a todo lo que sea tóxicos que puedan entrar por piel, además asociados a que tienen una piel mucho más delgada que un adulto. Y después otra de las cosas a tener en cuenta son aquellas personas que han tenido exposiciones anteriores o que han tenido exposiciones simultáneas de otras fuentes, por ejemplo en el trabajo o en la residencia. Algo importante a tener en cuenta es la descripción de las poblaciones en relación a las actividades humanas que tengan esta población. Las exposiciones están asociadas a los patrones de actividad de los individuos en el escenario y determinados por el tipo de uso del suelo en el escenario de exposición. Los diferentes usos del suelo donde estén estos individuos se van a clasificar en tres principalmente: uso residencial, uso comercial, industrial, agropecuario y uso recreativo. Las mejores fuentes de información para determinar los usos actuales de los diferentes suelos son las formas directas, como por ejemplo la visita al sitio, el examen de fotos aéreas, identificando las áreas pobladas, las áreas de juego, los parques, los negocios, las industrias, las explotaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras. Puede ser que algunos de los terrenos tengan uso múltiple también. En cuanto a las descripciones de poblaciones y actividades humanas, la clasificación del uso del suelo nos va a servir para caracterizar el patrón de actividades y su efecto sobre la intensidad, frecuencia y duración de las exposiciones. Todo esto nos va a servir para saber cuánto tiempo una persona va a estar expuesta a diferentes tóxicos según el uso que le dé al suelo en donde va a estar expuesto. Entonces, los objetivos de la descripción de estas poblaciones en relación a sus actividades humanas va a ser determinar el porcentaje de tiempo de estos individuos que van a estar expuestos en el escenario. Clasificando así a la población según su actividad, identificamos cambios estacionales, porque puede ser también de que haya más exposición durante ciertos meses, menos en otros meses. Determinamos el grado de acceso de la población al sitio, cuántos pueden acceder a un tipo de trabajadores, todos niños, todo tipo de población, etc. Identificamos características de la población determinada por el sitio. Lo que se pretende lograr con todo esto es lo siguiente: es determinar el porcentaje del tiempo que el individuo pasa dentro del escenario de exposición. Si el sitio es comercial, estamos hablando de una exposición promedio de 8 horas. Si el sitio es industrial, también hablamos de una exposición promedio de 8 horas. Pero si el sitio es residencial, acá estamos asumiendo de que la exposición es aproximadamente de 24 horas. Si tenemos que hacer una selección conservadora del tipo de uso del suelo, nos vamos a dirigir a lo que es el uso residencial.
En cuanto a la descripción de las poblaciones en relación a sus actividades humanas, seguimos hablando, lo que se pretende lograr es lo siguiente: clasificar las subpoblaciones en actividades a la intemperie, en el interior o en ambos ambientes. Identificamos los cambios estacionales, como dijimos, de las actividades y determinamos si la población local tiene acceso restringido o ilimitado al sitio. Para determinar la posibilidad de cambios futuros, es conveniente consultar los reglamentos oficiales sobre el uso del suelo, los mapas de zonificación, etc. Identificamos las características de la población determinadas por el sitio. Si el sitio es un lugar pesquero, obviamente estamos hablando de una comunidad pesquera, mucho consumo de pescados y mariscos más que el promedio. Y determinamos si el suelo cambia, el uso va a cambiar en el futuro, es otra de las cosas que tenemos que pensar. En cuanto a la ruta de exposición, tenemos que tener en cuenta lo que es la trayectoria que sigue un tóxico desde la fuente de emisión hasta el contacto con la población expuesta. Incluye la vía de ingreso del tóxico a los organismos expuestos, o sea, lo que es la vía de exposición, y la descripción de la ruta, o sea, desde la fuente, el transporte, el destino, el punto de exposición y la vía de exposición. En cuanto a la ruta de exposición, lo que es la fuente de exposición, la fuente a sustancias químicas puede ocurrir en cualquier lugar, como en el hogar, como por ejemplo productos de limpieza, pinturas, pesticidas, etc. Fuera del hogar, por ejemplo, la exposición a contaminantes químicos en la atmósfera por medio de la inhalación. Y las características fundamentales de la fuente va a ser la localización, los mecanismos de emisión y si se localizan en los lugares donde se liberaron o se espera que se liberen los tóxicos. Las características fundamentales de la fuente, por ejemplo, es la presencia de suelo contaminado cerca de un tanque que puede indicar que el tanque tiene una ruptura, que sería la fuente, si presentó fugas, como es el mecanismo de liberación, ¿hacia dónde? Hacia el suelo, que es el medio receptor. La fuente puede ser también punto de contacto con organismos receptores, obviamente. Acá volvemos a los niveles freáticos. La ruta de exposición fuente, un medio contaminado puede ser a su vez fuente de contaminación para otro medio. Por ejemplo, la zona del subsuelo contaminada por el derrame que vimos en la diapositiva anterior puede ser fuente de contaminación de los diferentes acuíferos subterráneos. Después de que la sustancia ha sido liberada, puede pasar lo siguiente. Se puede acumular, se puede transportar o se puede transformar. En caso de transportarse, puede ser transportada por una corriente de agua, por ejemplo, disuelto o suspendido, o por los vientos en estado gaseoso o en estado o en polvos. En caso de transformación, hablamos de una transformación física, por ejemplo, la volatilización, la precipitación, o puede ser una transformación química, por ejemplo, fotólisis, hidrólisis, oxidación, reducción, etc. Y otra forma de transformación es la transformación biológica, que es cuando hablamos de biodegradación. Para estudiar la ruta de exposición, transporte y destino, podemos contar con los modelos, ¿sí? Estos modelos van a representar lo que es el transporte dentro del medio de recepción, la transferencia de un medio al otro y los transportes dentro de los medios a los que fue transferidos. Y todo esto es gracias a que conocemos a la sustancia, sabemos cómo se distribuye en el ambiente, conocemos sus propiedades físicas, químicas y las del medio y o medios en los que se desplaza.
Entonces, estos modelos van a representar cada uno de los procesos que sufre la sustancia en el ambiente y se puede estudiar así la cinética de los diferentes tóxicos en cualquier lugar de la ruta. Se pueden estimar así las variaciones de la concentración del tóxico en el punto de contacto cuando no se disponga de datos completos de muestreo ambiental en ese lugar. Uno de los propósitos del análisis de destinos y de transportes es predecir de alguna forma las exposiciones futuras y para servir de base en el diseño de estrategias de prevención de contaminación. En el análisis del proceso de transporte de los tóxicos en el medio ambiente nos va a permitir esclarecer las relaciones entre las fuentes y los medios contaminados. En cuanto a la ruta de exposición y punto de exposición, seguimos hablando cualquier contacto potencial entre la población con un medio contaminado es un punto de exposición. Y son más importantes estos puntos de exposición cuando la concentración sea la más alta y cuando la población expuesta se clasifique como grupo sensible. Cuando hablamos de punto de exposición potencial, se considera como punto de exposición potencial todas las fuentes y medios contaminados si el sitio se encuentra en uso, si el acceso al mismo no está restringido y si el contacto es posible en el futuro por un uso alterno del suelo. Para puntos de exposiciones potenciales fuera del sitio se espera que la concentración de contacto será mayor en los puntos más cercanos al sitio, donde los gradientes de altura y dirección del viento lo favorezcan, por ejemplo. En algunas ocasiones lo que se puede encontrar son puntos de contacto de mayor concentración a distancias grandes, que es lo que uno menos esperaría. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando hablamos de bioconcentración, que es un tema que ya vimos en varias clases. Por ejemplo, si una sustancia originada en un sitio, en una fuente, se transporta hasta un cuerpo de agua donde va a encontrar una serie de organismos que van a bioconcentrar estas sustancias y la población puede llegar a encontrar en contacto con estos organismos que van a tener bioconcentrada la sustancia, que son obviamente organismos acuáticos. A veces un punto lejano de la fuente de la contaminación puede llegar a tener mayor concentración de contaminantes, así que la regla acá se rompe. Las vías de exposición es el mecanismo por el cual el tóxico entra al organismo. En este caso hablamos de las vías de exposición, que son ingestión, inhalación, contacto cutáneo, y las vías percutáneas, parenterales, inyecciones, etc. Las vías de exposición y destino en el medio ambiente, una vez que se ha identificado la fuente, se debe determinar la ruta y la naturaleza de la exposición. La exposición puede ocurrir en el agua potable, por ejemplo, y acá estábamos hablando de que la ruta podría ser la ingestión de esta agua contaminada. Si se encuentra en el agua potable, entonces estamos hablando de ingestión, lo mismo si estamos hablando de alimentos contaminados o si estamos hablando del suelo, por ejemplo, en el caso de los niños que se llevan todo a la boca, también será la ingestión. Si se encuentra en el aire, sea como gas, vapor, partículas suspendidas, el ingreso será por vía respiratoria, o sea, inhalación. Si se encuentra en el agua o aire ambiente, que entra en contacto con la piel, el ingreso será por vía cutánea. En cuanto al equipo de protección, el equipo de protección tiene por propósito evitar que exista una vía de exposición aunque se presente un punto de contacto. Por ejemplo, el uso de guantes, máscaras, botas, son barreras que impiden el ingreso del tóxico al organismo contactado.
En cuanto a la identificación de lo que es una ruta significativa, solo se considera como significativa y merece ser evaluada las rutas completas de exposición que producen exposiciones efectivas, o sea, que el tóxico encuentra la forma de ingresar al organismo, que esto también ya lo hablamos en otras clases. En cuanto a la identificación de las rutas significativas, los datos de muestreo biológico y biomarcadores en la población supuestamente expuesta que indiquen que hay acumulación de esta sustancia o algún efecto relacionado con alguna sustancia, nos va a identificar una ruta como significativa, o sea que en este caso ha existido una exposición efectiva. Se identifica el tóxico o sus manifestaciones en organismos expuestos. Hay rutas que a veces son poco probables o que la exposición puede ser relativamente baja. Siempre se evalúan todas, ¿sí? Y estas son las siguientes. Por ejemplo, las rutas que representan una exposición posible de individuos sensibles y cuando los resultados de la exposición pueden llegar a ser catastróficos. Entonces, en este caso de rutas, aunque sean poco probables o la probabilidad es relativamente baja o sí hay que analizarlas. Es posible que los datos de muestreo no lleguen a ser suficientes para estimar la característica de la fuente, las concentraciones ambientales, las dosis suministradas. En estos casos se puede recurrir al diferente uso de modelos para complementar la información disponible. Ojo, a medida que usamos estos modelos, obviamente se va a incrementar lo que es la incertidumbre, que vamos a hablar en un ratito sobre la incertidumbre. Si no se tienen datos suficientes para validar el modelo, entonces puede ser que no se justifique el análisis cuantitativo de la ruta. Un problema que se observa en la mayoría de las comunidades es la ausencia de datos reales debido a que no se realiza un seguimiento de la información personal. Esto podría resultar en cálculos de exposición que son demasiado altos o demasiado bajos. La cantidad de exposición y la cantidad de la dosis recibida por persona son importantísimas para documentar la exposición. Entonces, en cuanto a la cuantificación de la exposición, acá tenemos la medición de la exposición, o sea, los efectos de la exposición a mezclas simples y complejas que son muy importantes, así como los efectos sobre estas sustancias, los efectos que causan en la salud de las poblaciones susceptibles, niños, adultos en edad avanzada, etc. Los niños conforman una población especialmente susceptible a los efectos tóxicos de los contaminantes en vertederos de residuos peligrosos y principalmente durante las actividades recreativas al aire libre. Los niños pequeños entran en contacto con sustancias tóxicas en el medio ambiente por medio del contacto cutáneo, la actividad posterior de llevarse las manos a la boca, esto todo lo vimos, ¿sí? En consecuencia, los niños juegan en estos ambientes que pueden llegar a ser peligrosos. En lugares donde la cubierta vegetal es escasa o es inexistente, como ocurre en muchas áreas urbanas, y después tenemos los niños con pica, que son aquellos que ingieren cantidades mayores a los promedios de sustancias no comestibles, ¿sí? Acá hablamos de tierra, suciedad, escamas de pintura, goma, espuma, cualquier cosa que se puedan imaginar, se pueden llevar a la boca y se lo pueden comer. Estos chicos son más sensibles todavía a los contaminantes. Hay que determinar la cantidad de sustancias tóxicas que contacta un organismo durante el periodo de exposición y poder estimar las exposiciones futuras, y hay que cuantificar la exposición, que consiste en determinar la magnitud, frecuencia, duración de las exposiciones en individuos que son miembros de la población por cada una de las rutas significativas. Concentraciones medidas o calculadas.
Estos modelos procuran calcular la concentración de una sustancia en el punto de exposición. En general, los estudios de modelaje se realizan para determinar las concentraciones de sustancias en la atmósfera, pero pueden usarse para determinar cantidades presentes en los lagos o en otras masas de agua. Es mejor siempre obtener muestras reales de la fuente de exposición con el propósito de calcular la cantidad de la sustancia tóxica presente, pero a veces no se puede, ¿sí? No podemos contar con las muestras y la exposición que se hace se calcula con un modelo matemático y acá tenemos también el aumento de la incertidumbre, ¿no? El cálculo de la exposición, una vez que se cuenta con esta información, se puede calcular la exposición. La exposición puede ocurrir a través de más de una ruta y en tal caso la exposición total se mide a partir de la suma de las diferentes contribuciones por todas las rutas. Cuando no hay datos disponibles se realizan ciertas aproximaciones con valores de referencia estándar. Entonces tenemos que la tasa de exposición promedio, siempre hablamos por unidad de tiempo, es la exposición total dividido el tiempo de ocurrencia. Y frecuentemente esta tasa promedio de exposición se expresa por unidad de peso corporal. Y acá llegamos al cálculo de dosis suministrada, que ahí la tienen, ¿sí? Que es una exposición que es normalizada. ¿Qué significa que sea normalizada? Normalizar es desarrollar conforme a un modelo en común. Y hay tres categorías de variables que se usan para calcular este valor y son una variable relacionada con la sustancia, o sea, la concentración de exposición, las variables que describen la población expuesta, que acá estamos hablando de tasa de contacto, frecuencia, duración de la exposición, peso corporal, y una variable determinada por lo que es el proceso de evaluación, o sea, el tiempo de promediación. Ahora vamos a hablar de todas estas variables. Entonces, la cuantificación de la exposición, cada una de estas variables que vimos recién pueden tomar valores dentro de determinados rangos, dando una estimación de la exposición máxima razonable. La estimación de un valor razonable no siempre está basada totalmente en información cuantitativa, sino que también a veces es en base de la experiencia y el juicio profesional. El cálculo de la dosis suministrada, vamos a tener una cantidad de la sustancia en miligramos, la unidad de masa corporal en kilos y la unidad de tiempo que van a ser días. Se calcula para todas las sustancias en el punto de contacto de todas las rutas seleccionadas como significativas y se expresa entonces en los términos de la cantidad de sustancia miligramos, contacto con el cuerpo por unidad de masa corporal, kilos, por unidad de tiempo que es el día. Acá volvemos otra vez al cálculo de la dosis suministrada. Ahora les voy a pasar a decir qué significa cada letra. La C es la concentración promedio durante el periodo de exposición. La T es la tasa de contacto, o sea, la cantidad de medio contactado por unidad de tiempo. La F es la frecuencia de exposición. La D es la duración. La M es la masa corporal. Y la P es el tiempo de promediación. Y a partir del cálculo de la dosis suministrada podemos calcular lo que es la dosis absorbida, que se calcula multiplicando la dosis suministrada por un factor de absorción. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cada valor que se emplea para el cálculo de dosis suministrada. La concentración de exposición, o sea, la letra C, se calcula en base a los datos de muestreo ambiental. El término C es el valor del límite superior de confianza, o sea, percentil 95, del promedio de las concentraciones contactadas. Si no se cuenta con mediciones directas, entonces se hacen estimaciones de estos valores usando los modelos de destino y de transporte. La tasa de contacto, o T,
representa la cantidad de medio contaminado contactado con la unidad de tiempo o por evento. Si se dispone de datos estadísticos de tasas de contacto, se debe de seleccionar el límite superior de confianza percentilo 90 o 95 del promedio. Si no se cuenta con la información estadística, entonces se debe seleccionar por experiencia un valor similar al percentilo 95. Por ejemplo, la tasa de contactos para tóxicos en el agua potable es de 2 litros por día. Esto es el valor límite superior de confianza del percentilo 95 en lo que es el promedio de ingesta diaria de agua en los adultos. En el caso del contacto cutáneo, por ejemplo, con sustancias tóxicas disueltas o suspendidas en el agua, se estima combinando lo que es el área corporal expuesta, la permeabilidad de la piel al compuesto. Vimos que la piel no es muy permeable a muchas sustancias, el tiempo de exposición promedio a esta fuente de agua contaminada. Frecuencia y duración de la exposición, que acá tenemos las letras F y T. Acá tenemos que calcular el tiempo total de exposición seleccionando un valor conservador. Por ejemplo, en algunos casos se puede utilizar periodos de 30 años para el caso de residentes, que es un valor esperado del tiempo de residencia en un lugar, sería un valor promedio. Y en otros casos es más conveniente utilizar el de 70 años, que es la expectativa de vida. En cuanto a la masa corporal, para los niños se utiliza como valor de masa corporal el valor estándar encontrado en las tablas de peso para la edad. Ahora les voy a mostrar una de estas tablas de peso para la edad. Cuando los contactos son más o menos constantes durante el periodo vital, como la ingesta de agua, se utiliza el valor de 70 kilos como valor de masa corporal, por ejemplo, para los adultos. Bueno, esta es una tabla de peso para la edad en niñas. También tenemos la versión para niños. Y ustedes ven acá en el percentilo, por ejemplo, el percentilo 50, los valores promedios del peso según la edad. En este caso de las niñas. Y según estas tablas, nosotros los pediatras nos podemos guiar si las niñas están en un peso acorde a la edad, si están por debajo o por arriba de los valores esperados, ¿sí? El tiempo de promediación, o T. Depende del tipo de efecto tóxico que se está evaluando. Por ejemplo, tóxicos para el desarrollo, el promedio sobre el periodo de exposición. Para tóxicos agudos, lo que se hace es promediar sobre el tiempo más corto que se conoce, generalmente es un día. Cuando se evalúan exposiciones de largo plazo a tóxicos no cancerígenos, la dosis se calcula promediando durante el tiempo de exposición, o sea, dosis diarias crónicas o dosis diarias subcrónicas. Para los cancerígenos, las dosis se calculan promediando la dosis total acumulada durante el periodo vital y se deben llamar dosis diaria vitalicia promedio o DDVP. La estimación del efecto de las diferentes incertidumbres en el cálculo de la dosis suministrada es un aspecto muy importante en la evaluación de riesgo, ya que indica el nivel de confiabilidad que se tiene en la evaluación de la exposición y pueden influir significativamente en la toma de decisiones sobre la intervención en un sitio determinado. Las principales fuentes de incertidumbre en el cálculo de lo que es la dosis suministrada son la variabilidad en los datos analíticos, el uso de modelos para estimar algunas variables y el uso de valores supuestos para algunos parámetros. Otro de los pasos importantes en lo que es la evaluación del riesgo es la evaluación del dosis-efecto, ¿sí? La evaluación del riesgo se realiza una vez que se ha descubierto la evidencia de un peligro y a través del proceso de identificación del riesgo. El propósito de este paso es calcular en la medida de lo posible la dosis a la cual se presentarán los efectos nocivos.
Dado que los efectos causados por una dosis pueden no ser los mismos en animales que los que se observan en las personas, acá vamos a aplicar los factores de seguridad. Estos factores de seguridad van a incorporar las diferencias en las respuestas de los animales de laboratorios y las diferencias de toxicidad para adaptarlos a lo que es una respuesta en el ser humano. La evaluación de la relación dosis-efecto nos permite saber la dosis que produce una respuesta, generalmente enfermedad o muerte, en el animal de laboratorio. Y las curvas de nivel de riesgo que se evalúan en base a las exposiciones son útiles para visualizar el efecto posible de las contaminaciones actuales o futuras sobre las diferentes comunidades que viven cerca o en el mismo sitio, ¿no? Entonces, por ahora, las conclusiones que estamos aproximadamente en la mitad de la clase, es que muy frecuentemente no se tiene información propia del sitio y o de la población que se está estudiando y se asignan valores modelos basándose en estadísticas nacionales o en base a la experiencia de los encargados de hacer la evaluación de riesgo. Presentamos cómo se transportan los tóxicos en el ambiente desde la fuente de emisión por rutas significativas, cómo parte de estos tóxicos liberados llegan en estado activo a contactar a algunos miembros de las poblaciones en uno o más escenarios, cómo se define y calcula las dosis que reciben los individuos expuestos y los modelos matemáticos que pueden llegar a sobresimplificar la realidad y aumentar la probabilidad de riesgo, ¿no? De error. Caracterización de riesgos. El último paso en el proceso de evaluación de riesgos es aunar toda esta información recabada en los otros pasos que vimos recién a fin de determinar el riesgo real de exposición a una sustancia tóxica específica. Este paso depende del conocimiento especializado que tenga el evaluador para hacer el análisis de toda la información. Y después tenemos lo que es la gestión del riesgo. Sobre la base de la información obtenida en la evaluación de riesgo, se toman decisiones sobre la mejor manera de abordar la contaminación y la exposición en el medio ambiente. Entonces acá tenemos el personaje del gestor o administrador del riesgo, o sea, un manager del riesgo, que también tiene en cuenta una evaluación de los temas sociales, legales, económicos y evaluación de las políticas diferentes para determinar el sistema que mejor permita manejar el problema de la exposición. En cuanto a la caracterización de los riesgos, la caracterización de los riesgos a la salud pública en un sitio contaminado consiste en determinar si es tolerable el nivel de riesgo de que se produzcan daños asociados a la exposición a los daños tóxicos presentes en el sitio. ¿Qué hay que hacer entonces? En cuanto a la población, hacer la selección de las poblaciones en riesgo y de los tóxicos, cuantificar las exposiciones que tienen lugar, estimando las dosis suministradas, absorbidas, calificar la cantidad de resultados del cómputo de las exposiciones y en cuanto a los tóxicos, obtener los índices de toxicidad confiables para todos los tóxicos y que sean aplicables a las condiciones presentes en el sitio. Y después tener en cuenta los riesgos por sustancias, sean o no sean cancerígenas. Si una sustancia no es cancerígena, lo que vamos a tener en cuenta es el cociente de peligro. Las comparaciones se van a hacer entre dosis de exposiciones estimadas para cada una de las sustancias y su dosis de referencia, y el cociente de estas dos cantidades, exposición y dosis de referencia, que se lo va a conocer como cociente de peligro. Y en el caso de sustancias cancerígenas, acá vamos a hablar del riesgo de cáncer. La probabilidad de cáncer por exposición vitalicia a una sustancia se estima a partir de las dosis de exposiciones estimadas y la información sobre la probabilidad específica de desarrollar cáncer. Riesgo de cáncer por unidad de dosis o factor dependiente, que lo vimos todo en la clase de índices.
Al producto del valor de la exposición por el factor dependiente se le llama riesgo de cáncer. El informe de evaluación de la exposición va a constar de concentraciones químicas de todas las sustancias tóxicas en el punto de exposición, características del sitio, frecuencia y duración de las exposiciones, dosis y rutas significativas y las no significativas, clasificación de las exposiciones observadas de acuerdo al periodo de exposición, si son crónicas, subcrónicas, agudas, y la vía de exposición, si son orales, inhalaciones, cutáneas, las poblaciones susceptibles, las características de estas poblaciones expuestas, la identificación de las subpoblaciones especiales, las características del sitio, la descripción de las rutas de exposición significativas, las dosis suministradas, absorbidas de cada sustancia por cada ruta, por cada vía y por cada periodo de exposición, la relación de las rutas completas que se clasificaron como no significativas y por qué no son significativas. También tenemos que tener en cuenta en lo que es el informe el posible efecto de las exposiciones que nos están evaluando, la lista de rutas de exposición que puedan contribuir a exposición de los mismos individuos en forma simultánea, los modelos de transportes y destinos utilizados en el análisis de las rutas de exposición, las suposiciones hechas en el modelo de modelaje, los valores utilizados para los parámetros de exposición y fuentes de información, la identificación y caracterización de las incertidumbres. La presentación de toda esta información numérica y cualitativa acompañada de los juicios de valor sobre las suposiciones hechas en el proceso de obtenerla es lo que denominamos evaluación de la exposición y es la información que se necesita para hacer la evaluación de riesgos. En cuanto a la clasificación de la información, las dosis suministradas que se calculen son tan válidas como la calidad de los datos usados, la validez de las suposiciones y lo apropiado de los modelos. La desviación de la realidad de cualquiera de estos factores va a introducir incertidumbres en los resultados y es necesario de alguna forma estimar cuán impacto tienen estas incertidumbres, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Las incertidumbres pueden estar relacionadas a lo que es el escenario físico. Según el uso actual y potencial del suelo, las dosis estimadas son diferentes si el sitio es residencial, si se va a convertir en residencial en algún momento, si es o si va a ser comercial, industrial, agropecuario, y en el segundo lugar, en base a la información de muestreo ambiental y la peligrosidad de los tóxicos detectados. Seleccionamos las sustancias de interés y las rutas de exposiciones significativas. Incertidumbres también pueden estar relacionadas con la selección de los modelos de transportes y del destino. Seleccionar modelos adecuados a todas las interrelaciones conocidas e importantes que definen el comportamiento del sitio. Normalmente se cuenta solo con modelos sencillos y en algunas ocasiones sin validar. Y en cuanto a la selección de valores de los parámetros de exposición, también tenemos incertidumbres. Lo ideal es siempre obtener información específica del sitio. Sabemos que a veces esto no puede pasar. Muy frecuentemente se usan valores estándar para lo que es estimación de la dosis. Por ejemplo, valores para tasas de contacto como ingesta de agua, consumo diario de pescado, etc. Y la longitud de los periodos de exposición. La evaluación de las diferentes incertidumbres es un aspecto muy importante de lo que es la evaluación de riesgo. Algunas de las fuentes de incertidumbre se pueden cuantificar, a las otras se le da un tratamiento cualitativo, pero siempre se analizan. Y es conveniente conocer las probabilidades o posibilidades de que las incertidumbres se magnifiquen a lo largo del proceso de la evaluación.
Por ejemplo, los factores de incertidumbre más importantes tenemos la calidad de los datos de muestreo. Por ejemplo, los datos de concentración de un tóxico que no provienen de muestras representativas. La calidad de la información que se consultó para asignar categoría del uso actual del suelo y o cambio del uso. La eliminación de sustancias de la lista de tóxicos a considerar en el estudio. La eliminación de rutas de exposiciones completas. Y tenemos tres formas para evaluar las incertidumbres: formas cuantitativas, formas semi-cuantitativas y formas cualitativas. El método cuantitativo se puede aplicar cuando los modelos son sencillos y se conocen bien los valores de parámetros de insumo. Los modelos cuantitativos entonces implican un primer paso que será la caracterización de las distribuciones de probabilidades de los valores de las variables, y en el segundo paso será el estudio de la propagación de las incertidumbres de los valores de las variables a través del proceso de cálculo. Acá tenemos el uso de métodos analíticos como las series de Taylor de primer orden, con pocas variables, de distribución conocida y función lineal. Y por métodos numéricos tenemos el caso de la simulación de Monte Carlo, que son los casos más complejos. Los métodos semi-cuantitativos se pueden conocer los rangos dentro de los cuales se toman los valores de los parámetros. Con frecuencia la información disponible es insuficiente para describir la distribución de valores de las variables, pero sí se pueden conocer rangos dentro de los cuales se toman los valores de los parámetros. Y los métodos cualitativos, que es en la mayoría de los casos, este es el método más adecuado para presentar el análisis de las incertidumbres. Es una lista de los parámetros de evaluación como velocidad de infiltración, duración de la exposición, factores de bioconcentración, peso corporal, etc. Esta lista son los valores usados para cada parámetro y la razón para seleccionar ese valor. La distribución de valores de cada parámetro pueden ser medidos o supuestos. La incertidumbre en valores estadísticos usados en la evaluación de riesgos o falta de datos y calificadores también se tienen en cuenta. La dirección y magnitud potencial de las desviaciones en la estimación de riesgos introducidas por las suposiciones hechas y por la falta de datos. Entonces se tienen que tener en cuenta la lista de parámetros de evaluación, la lista de valores usados y por qué se usaron esos valores, qué distribución de valores tiene cada parámetro, la incertidumbre de los valores estadísticos usados, la falta de datos y calificadores y la dirección y magnitud potencial de las desviaciones en las estimaciones de riesgo. Los métodos cualitativos entonces indican simplemente la influencia de estas incertidumbres en la estimación final del riesgo. Ahora vamos a hablar un poquito de los estudios que nombramos al principio de la clase. Estos son los estudios toxicológicos. En cuanto a los estudios toxicológicos, es la selección de los valores adecuados de los parámetros que miden la peligrosidad de las sustancias tóxicas presentes en el sitio, acompañados por la calificación de la calidad de esa información, y el parámetro que se usa en evaluación de riesgos es el índice de toxicidad. Cuando hablamos de fuentes de información sobre toxicidad, hablamos sobre estudios epidemiológicos y sobre estudios toxicológicos. Los estudios epidemiológicos, hay dos tipos principales de estudios epidemiológicos, que son los retrospectivos y los prospectivos. Con los estudios retrospectivos se procura recabar información del pasado. Algunas veces la información es incompleta por la manera en que se recabaron los datos. Por ello, en ciertas instancias es difícil determinar si existe una relación entre efectos y un factor específico, como por ejemplo la exposición a cierta sustancia tóxica.
Y los estudios prospectivos van a recabar información de las investigaciones que están en curso. Por esta razón, los resultados son más completos y precisos que los estudios retrospectivos, pero también más costosos. Ambos métodos son útiles para la identificación de efectos adversos para la salud en relación con una sustancia tóxica determinada. Obviamente que los prospectivos tienen mucho más valor que los retrospectivos. Los estudios toxicológicos, tenemos acá los diferentes tipos de estudios que clasifican en diferentes categorías los estudios toxicológicos y entre ellos se encuentran los estudios de toxicidad grave, que analizan las exposiciones a corto plazo, y los estudios de toxicidad crónica, que analizan exposiciones en periodos más prolongados de tiempo. En cuanto a la información de toxicidad, un agente tendrá efectos adversos en el hombre si se observan en diversos animales de diferentes especies, sexos y por diferentes rutas de exposición. Si no se encuentra con otra información proveniente de estudios con humanos, obviamente, lo que se hace es inferir a partir de los mamíferos. Pero bueno, sabemos de que a veces esto no se cumple, de que las diferentes especies pueden responder de diferentes formas a los tóxicos, que algunas especies pueden tener enzimas que sí metabolizan ciertas sustancias, otras especies no las tienen, y que incluso entre seres humanos tenemos diferencias metabólicas. Hay seres humanos que metabolizan más rápido una sustancia, otros que metabolizan más lento, ¿sí? Así que esto, bueno, es para tenerlo con pinzas. En cuanto a la información sobre toxicidad, la predicción de la actividad de un tóxico está basada en el análisis de la estructura química, que es una fuente potencial de información de apoyo. Los estudios de los efectos de un compuesto sobre poblaciones microbianas y células en células de cultivos de tejidos proporcionan algo de información sobre la toxicidad de esta sustancia. Los resultados negativos de estos estudios de genotoxicidad de corta duración no llegan a ser suficientes para descartar una carcinogenicidad de larga duración. El primer paso en la evaluación de la toxicidad es obtener la información sobre los daños que pueden producir los tóxicos presentes en el sitio y los modos de acción de esta sustancia. Hay tablas electrónicas para consulta en línea y publicaciones periódicas que constituyen una de las mejores fuentes de información sobre los índices de toxicidad disponibles. Y acá tenemos tres tablas importantes: el sistema IRIS, las tablas HIST y los perfiles toxicológicos, que es el ATSDR. Acá les dejo para que después lean qué datos pueden llegar a obtener de las diferentes tablas. Este es el sistema IRIS, solo disponible para consultas en línea. Después tenemos las tablas HIST. Estas tablas se van actualizando en forma trimestral. Y tenemos también las ATSDR, caracterizada por publicar perfiles toxicológicos. En cuanto a la selección de los índices de toxicidad, en primer lugar, en base a la información generada sobre exposiciones, se seleccionan los factores dependientes para los carcinógenos y las dosis de referencia para los no carcinógenos y tóxicos para el desarrollo. Así seleccionamos los índices de acuerdo a las condiciones que se presentan en el sitio. Por ejemplo, los periodos de exposición, crónicos, subcrónicos o agudos, la vía de exposición, oral, inhalatoria, cutánea. En cuanto a la estimación de riesgos, sean o no sean carcinogénicos,
El riesgo se calcula por separado, según sean cancerígenos o no cancerígenos. Para los no cancerígenos, se calculan los cocientes de peligro dividiendo el valor de la dosis suministrada por cada ruta entre el valor de la dosis de referencia. Se debe seleccionar entonces todas las dosis de referencia para los mismos periodos y las vías de exposición que se usaron en la estimación de las dosis suministradas y absorbidas. Las dosis suministradas para el cálculo de riesgo de cáncer, acá tenemos que estimar para las exposiciones por todo el periodo vital, que son 70 años. Recuerden que usamos siempre los periodos vitales para cáncer. Entonces, los riesgos por sustancias individuales tenemos que tener en cuenta si son carcinogénicos o no carcinogénicos. En cuanto a los efectos carcinogénicos, los riesgos se estiman como el incremento en la probabilidad de que un individuo desarrolle cáncer durante su periodo vital. Y acá tenemos el factor dependiente que ya lo vimos en los índices en la clase anterior. El factor dependiente va a convertir directamente los insumos diarios estimados promediados para el periodo vital en el incremento del riesgo de que un individuo desarrolle cáncer. Los riesgos se estiman como el incremento en la probabilidad, ¿sí?, de que desarrolle durante todo su periodo vital. O sea, lo que se calcula es el incremento del riesgo de desarrollar cáncer. Y el factor dependiente convierte los insumos diarios, los promedia en el periodo vital y hace que, es una estimación del incremento del riesgo del desarrollo de cáncer. Y se supone que este factor dependiente es una constante y el riesgo está directamente proporcional a la dosis. Debido a que los valores de los factores dependientes, debido a los valores de factores dependientes, son a menudo el límite superior de confianza, el percentilo 95, como dijimos en la clase de índices, de lo que es la probabilidad de respuesta, basado a todos los datos de experimentación para extrapolar a dosis baja, el riesgo de cáncer estimado será generalmente una estimación alta. El riesgo de probabilidad de cáncer es adimensional de que un individuo desarrolle cáncer. Lo que es la dosis es el insumo diario crónico promediado durante 70 años en miligramos kilo por día y el factor dependiente tiene las unidades que es de 1 sobre miligramos kilo día. En cuanto a los efectos no cancerígenos, o sea, dosis de referencia, el potencial de efectos no cancerígenos se va a evaluar comparando los niveles de exposición especificados durante un determinado periodo, por ejemplo, periodo vital, con una dosis de referencia derivada para un periodo similar de exposición. Así que los efectos no cancerígenos, el cociente de peligro va a ser el nivel de exposición, insumo o dosis suministrada dividido a la dosis de referencia. La dosis suministrada y la dosis de referencia deben estar expresadas en las mismas unidades y representar el mismo periodo de exposición, o sea que sean crónicas, subcrónicas o de corta duración y la misma vía de exposición. Este cociente supone que hay un nivel de exposición, o sea, dosis de referencia, abajo del cual es poco probable que se presente un efecto adverso, aún en poblaciones sensibles. Si los niveles de exposición exceden este valor, entonces ahí sí que hay un peligro de que potencialmente algún efecto no cancerígeno surja. En general, entre mayor sea el valor del cociente arriba de la unidad, hacia arriba de 1, mayor será la preocupación que se nos presente un efecto. El valor de cociente no debe interpretarse como una probabilidad de que se presente un efecto adverso.
Los riesgos agregados de varias sustancias. Bueno, ¿qué pasa cuando hay muchas sustancias? Incluso cuando hay sustancias que son carcinogénicas y no carcinogénicas al mismo tiempo. Los riesgos de cáncer y los coeficientes de peligro que se calculan por la exposición a una mezcla de varias sustancias, al sumar los riesgos por la exposición a cada una de estas sustancias, puede resultar en una subestimación del riesgo de exponerse a todas en forma simultánea. El cálculo de riesgos por exposición a mezclas se hace suponiendo que los efectos son aditivos. El modelaje de movimiento de mezclas en el ambiente es difícil, dado que es probable que los diferentes componentes de las mezclas se comporten en forma diferente. El hecho de que se desprecien los efectos de potenciación o de antagonismo entre los tóxicos presentes en la mezcla incrementa todavía más las incertidumbres sobre la validez de los resultados. Entonces, al sumar los riesgos por exposición a cada sustancia individual, puede resultar en una subestimación del riesgo de exponerse a todas las en forma simultánea, que hay que tenerlo en cuenta, y que se hacen los cálculos, generalmente se hacen en forma aditiva cuando realmente puede ser que nos quedemos un poco cortos con esto. En cuanto a los efectos cancerígenos, el modelo de simple sumatoria de riesgos se supone que es adecuado para riesgos ambientales. Cuando los riesgos totales son menores de 0,1, la diferencia que se calcula con esta suposición es despreciable con respecto a los efectos que se estimarían usando modelos más estrictos. Acá tenemos un ejemplo en donde el riesgo total es la sumatoria de los diferentes riesgos de cáncer, ¿sí? Y si cuando este riesgo total es de 0,1, pasa lo que dijimos recién. El cálculo de riesgo total descripto le da el mismo peso a los cancerígenos independiente sea su clasificación IARC. Hablamos de clasificación 1 y 2 generalmente. ¿Qué pasa con los efectos no cancerígenos y el índice de peligro? Acá se hace la siguiente suposición, que se pueden producir efectos adversos para la salud aunque la concentración de cada una de ellas estén por debajo de los niveles de tolerancia. Y que la magnitud del efecto adverso será la suma de los cocientes de peligros obtenidos dividiendo los niveles de exposición o dosis suministradas por su respectiva dosis de referencia. Las dosis suministradas y las dosis de referencia deben representar también los mismos periodos de exposición, crónicas, subcrónicas o de corta duración. Entonces acá tenemos los efectos no cancerígenos, que aquel índice de peligro es igual a la sumatoria de los cocientes de peligro, donde tenemos el índice de peligro, que es el HI, las dosis de referencia y las dosis suministradas representan las dosis suministradas a nivel de las exposiciones máximas razonables y las dosis de referencia para cada sustancia. Cuando la sumatoria es mayor que la unidad, se interpreta que existe el peligro de que se presenten efectos adversos. Hay que recordar que se tienen que considerar también los efectos no cancerígenos de los cancerígenos presentes. O sea, hay cancerígenos que también tienen efectos no cancerígenos. Y estos acá entran también como índices de peligro. Esta forma de calcular el efecto de mezclas tiene varias limitaciones, como ya vimos. Como se mencionó antes, el nivel de peligro no se incrementa en forma lineal a medida que se acerca o se excede de la dosis de referencia. Esta suposición de aditividad de las dosis se aplica más estrictamente para compuestos que inducen el mismo efecto y que tienen el mismo mecanismo de acción. Como ven, es todo muy ideal todo esto.
Entonces, lo que vemos acá es cómo los diferentes índices de peligro para las exposiciones se van a tener en cuenta según sean crónicas, subcrónicas o de corta duración o sean agudas, ¿sí? Y se van a calcular siempre por separado. Eh, En cuanto a la interpretación de los resultados, se debe resaltar las conclusiones más importantes del estudio, la importancia de los riesgos de cáncer y de los índices de peligros estimados. Se encuentra resaltar las fuentes potenciales de riesgo en el sitio de tal manera que se puedan tratar con ellos en forma efectiva todo lo que es el proceso de restauración ambiental. La discusión deberá resumir con resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos y se tienen que clasificar en base a las incertidumbres y suposiciones que se introdujeron en lo que es la obtención. La discusión de los resultados es el componente clave de lo que es la caracterización de los riesgos, es la discusión final. Y es un componente, al ser un componente clave, proporciona al medio para situar los resultados numéricos en el contexto de lo que se sabe y lo que no se sabe acerca del sitio, y en el contexto de las decisiones que se deben tomar para seleccionar las alternativas de restauración. El contenido de la discusión de los resultados tiene que detallar, por ejemplo, la confianza en que se identificaron todos los contaminantes claves y discusión de las concentraciones de los contaminantes comparadas con los rasgos de concentraciones normales en el ambiente. Una descripción de los distintos tipos de riesgos de cáncer y otros riesgos para la salud, por ejemplo, enfermedades del hígado, problemas neurológicos, etc. El nivel de confianza en esta información cuantitativa sobre la toxicidad que se usó en la estimación de los riesgos, presentación de la información sobre la toxicidad de las sustancias que se detectaron en el sitio y que no fueron incluidas. El nivel de confianza en las estimaciones de las exposiciones para las rutas claves, las suposiciones que se hicieron con respecto a los parámetros de exposición, la comparación de la magnitud de los riesgos de cáncer y de los índices de peligro con la meta de restauración, que el riesgo de cáncer que sea igual a 10 a la menos 6 y el índice de peligro igual a 1. Los factores más importantes que determinan los riesgos en el sitio, las sustancias, combinaciones de sustancias, rutas, combinaciones de rutas, también tienen que estar presentes. Los factores más importantes que disminuyen la confiabilidad de los resultados y el significado de estas incertidumbres. Las características de la población expuesta, la comparación con estudios de salud que se pudieran haber hecho en el sitio, si la población es potencialmente expuesta, es grande, entonces se tiene que enfatizar estos números para que se le dé la prioridad que se merece en lo que es la limpieza del sitio. Es conveniente revisar qué tan probable es que una población de tamaño grande esté toda expuesta a la exposición máxima razonable en forma consistente. Y las últimas diapositivas, ahora hablamos sobre información de los riesgos, este es el último paso. El resumen de la información de los riesgos: es conveniente presentar la información de riesgos en forma tal que sea fácil de visualizar toda la información importante. A los textos se le puede agregar una tabla que resuma toda la información sobre los riesgos de cáncer y sobre los diferentes índices de peligro para todas las rutas y el uso del suelo, para todas las sustancias consideradas en la caracterización cuantitativa de riesgos, incluir gráficos de barras que permitan al lector identificar de inmediato las rutas que más contribuyen a lo que es el cálculo del índice total de peligro, así como textos para identificar las sustancias que determinan los índices de peligro para cada ruta.
Se pueden presentar gráficos que hagan más clara la visualización de los impactos de las diferentes suposiciones e incertidumbres sobre las estimaciones finales, todo sobre los riesgos de cáncer y los índices de peligro. Estas gráficas pueden relacionar el nivel de riesgo con las concentraciones de las sustancias en los distintos medios, con los costos probables de tratamiento y le pueden también permitir ponderar con mayor facilidad las alternativas de restauración. En los párrafos finales se debe resumir los resultados más importantes de la caracterización de los riesgos. Y con esta diapositiva terminamos de hablar de evaluación de riesgos. Espero que no les haya sido tan pesado la clase y los espero en las próximas. Ya estamos terminando con la cursada. Les mando un saludo grande.